Um, el día de hoy estamos con es el tema número 10 de la serie La Verdad del Evangelio de la Gracia. Este estudio que estamos llevando de la carta a los Romanos, y es la segunda parte del tema que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo declarados inocentes por la fe. Me están diciendo que no se escucha de este lado. No sé qué haya, si alguien me puede auxiliar con esto. Pero yo les voy a pedir que vengan por favor a Romanos capítulo 3, del versículo del 27 al 31. Romanos 3, del 27 al 31. Ok, entonces ya hemos visto que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, ¿es cierto? Es decir, que no hay nada que el hombre pueda hacer con sus propios recursos para entrar en una correcta relación con Dios. Nada que el hombre pueda hacer. Solamente la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo la muerte de Cristo confirmó precisamente la justicia de Dios. Cómo la muerte de Cristo fue el pago que la ley demandaba por el pecado, pues, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que la ley demanda, un sacrificio expiatorio, la muerte del inocente y una muerte sustitutiva. Entonces, eso veíamos que es lo que precisamente ahora permite declarar inocente, es decir, que Dios declare inocente al que cree, porque ya hubo un pago, hubo un sacrificio, hubo una muerte sustitutiva. En este caso, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros. ¿Está claro esa parte? Y eso es muy, muy importante. Ahora miren, como sus pastores, al menos de aquellos que han determinado en su corazón, pues, formar parte de esta congregación, que voluntariamente han decidido poner su corazón, plantarse aquí, y que les estamos pastoreando, que yo lo he comentado en otras ocasiones. Pueden haber personas que vienen aquí y pueden venir de manera regular y no necesariamente nosotros somos sus pastores. No sé si me explico. O sea, el hecho de que una persona venga aquí, eso no lo convierte en una responsabilidad directa de uno como pastor. Porque a veces se puede venir y se va, se viene y se va, se viene y se va, pero no hay una confianza, no hay una confianza, ese hecho que nos permita, en algunos casos, ¿verdad?, pues meter las manos en lugares en donde probablemente pues no han abierto su corazón, y si no existe eso, pues nosotros no podemos ser sus pastores. Es decir, se determina en buena manera hasta dónde está esa relación, que a uno lo pueden escuchar estar predicando. Y bueno, eso está bien, o sea, eso es bueno porque estamos comiendo la palabra de Dios. Pero hay gente, por ejemplo, en otros lugares que escuchan, que están ahorita escuchando las enseñanzas de aquí, por ejemplo, y eso no quiere decir que yo les estoy pastoreando a ellos, o que mi esposa y yo somos sus pastores. Simplemente quiere decir que han tenido a bien, ¿verdad?, y la confianza de sintonizar las enseñanzas de esta congregación que salen desde este púlpito, nada más. Pero no sé si me estoy dando a entender, porque se me quedaron viendo así como que, ¿por dónde vas? Ahorita van a ver por dónde voy. Porque nosotros, como ahora sí que nuestra responsabilidad directa
es sobre aquellos que Dios nos ha encomendado, sobre aquellos que precisamente estamos pastoreando, sobre aquellos que precisamente han determinado en su corazón ser parte de la congregación. Está bien, ya son parte del cuerpo de Cristo, si han nacido de nuevo, todos felices, no hay problema. Pero como responsabilidad directa por quienes hemos de dar cuentas y por quienes tendré que dar cuentas de qué es lo que se está enseñando y con el entendimiento de que cada palabra que sale desde aquí es tomada en cuenta. Entonces, esto es muy, muy clave, hermanos. Como sus pastores, entonces, para nosotros no hay nada más importante que asegurarnos de que tengan muy clara su fe. No hay nada más importante. Más allá de que están bendecidos, ¿cuántos están bendecidos? El Señor los quiere bendecir y quiere que prosperen en sus trabajos. Más allá de eso, esto que le voy a decir a lo mejor se oye feo, pero se oye feo así de entrada, pero en principio y en fondo no lo es. Para nosotros es más importante que usted tenga perfectamente en clara su fe, que tenga perfectamente claro si usted es hijo o es hija de Dios, el por qué, a que usted se sienta bien. Porque le voy a decir una cosa. La congregación, la iglesia y la enseñanza no es para hacernos sentir bien. Tiene el propósito de establecer en el cuerpo de Cristo, en sus hijos, en los redimidos, el carácter de Cristo. ¿Está bien? Ese es el asunto. Y en los que, no están seguros, poderlos llevar a esa convicción que puedan tener, como vimos la semana pasada, que haya una fe bíblica, ¿sí? Que hayan evidencias bíblicas de ello. Entonces, esto es lo más importante, que tengan la seguridad, ¿verdad?, dada por Dios, que han creído en la verdad, que permanecen en ella. No hay nada más importante, hermanos. Nuestras circunstancias, esas, ahora sí que son como la rueda de la fortuna, ¿verdad? Acá en la feria, ¿no? Ahorita está aquí, luego va subiendo, luego está hasta arriba, pero luego tiene un descenso. Y son circunstancias. Y no todo el tiempo estamos bien, y no todo el tiempo estamos mal. A veces el estar bien se prolonga un tiempo, a veces el estar mal se prolonga. ¿Sí me explico? A veces el más o menos, pues ahí también se alarga, pero eso es, en cada quien es distinto. Y para nosotros eso no es lo más importante. Lo más importante para nosotros como creyentes no es cuál es nuestra circunstancia en este momento, sino cuál es la seguridad que tenemos y si estamos amando a Dios y si estamos caminando con Cristo. Esa es la seguridad que debemos de tener. Es por ahí donde tenemos que avanzar. Porque de repente, hay quienes dicen que no se puede tener la seguridad si uno es hijo o no es hijo de Dios, si será salvo o si no será salvo. Y eso es completamente antibíblico. Entonces vamos a entrar. Seguimos con esta serie, este estudio a la carta a los Romanos. Y ya hasta aquí, lo que vimos hasta el versículo 26, ya después de haber explicado el apóstol Pablo, ¿verdad?, acerca de la justicia provista por Dios para los pecadores. Ahora se anticipa algunas preguntas que tal vez surjan en la mente de aquellos lectores o de los que le escuchan, ¿verdad? Como en este caso, hasta aquí a lo mejor ya tienen muchas preguntas hasta este momento. Pero vamos ahí a la escritura. Versículo 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, lo voy a repetir, póngame atención. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, es decir, queda eliminada totalmente. ¿Por cuál ley?
por la de las obras, o sea, por hacer las cosas que la ley demanda, no, sino por la ley de la fe. Ahora, recuerda esto, fe sin obras es muerta. Pero siempre las obras, lo vimos la semana pasada, lo reiteraré continuamente, las obras son solamente la evidencia de una fe. Primero es la fe y después son las obras. Es decir, las obras se originan en la fe. Ahora le voy a hacer una pregunta de examen teológico. ¿En dónde se origina la fe? ¿En quién se origina la fe? ¿En nosotros? ¿En quién se origina la fe? En Dios. La fe es don de Dios. No se origina en nosotros. Luego entonces, ¿verdad? Esa fe que se origina en Dios produce obras. Y en el mismo pasaje, ahí en Efesios 2, no vamos, al ratito vamos para allá, pero dice el apóstol Pablo, dice en el capítulo 2, en el versículo 10, dice que somos hechura suya, creados, ¿verdad? Conforme a Cristo, creados en Cristo, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Es la pregunta. Entonces, debido a que la justificación es por gracia, lo vimos en el versículo 24, por medio de la fe, ¿verdad? Y puesto que ningún hombre puede ser deudor a Dios, ¿sí sabían eso? Que ningún hombre puede ser deudor a Dios, que ningún hombre se puede parar delante de Dios y ahora decirle, tú me debes la salvación. ¿Sí sabían eso, verdad? Y si nosotros lo decimos de esa manera, que ningún hombre pueda ser deudor a Dios, pues todos iban a decir, pues amén. El asunto es de que luego lo que creemos lo pretende hacerlo deudor. O sea, yo me comporto de esta manera, yo actúo de esta manera, ahora tú me debes, Señor. Ahora tú me bendices. Ahora yo reclamo. Ahora casi yo ordeno que tú hagas porque yo ya hice. Tú me debes, eres deudor. No hay nada más absurdo que eso. Nada más ridículo. ¿Sí? Nada más herético que el hombre pecador haga deudor al Dios de la gloria, al Dios santo. ¿Están aquí? Entonces, porque la fe, ¿sí? Como la salvación en su totalidad, son un don de Dios en su totalidad. Ni siquiera la más mínima parte es producto de la capacidad humana. Nada se origina en la capacidad humana. Nada de lo que tiene que ver con la salvación, nada de lo que tiene que ver con la vida del hombre, es decir, su caminar con Cristo, nada de eso se origina en el hombre. Es parte, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dicen, porque por gracia soy salvo. ¿Por qué cosa? Gracia. Es un regalo, por gracia soy salvo. Ahora, ¿cómo obtengo esa salvación? Si por gracia soy salvo, si es un regalo, ¿cómo tengo acceso a esa salvación? ¿Cómo tengo acceso a ese regalo? Por medio de la fe, ¿verdad? Dice, y esto no de vosotros. Cuando dice, ¿y esto a qué se refiere? A la salvación, que ni el regalo, sí, o sea, ni el regalo, o sea, ni la gracia ni la fe se originan en el hombre. Que obviamente, por eso es don, por eso es regalo. Dice, pues es don de Dios, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie piense que Dios le debe algo, que nadie pueda llegar y decir, ¿verdad? Qué bueno soy. ¿Me podrían regalar agua fría, por favor? Primera a los Corintios 1, 26 al 29, dice, considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne. Una pregunta, ¿cuántos premios Nobel aquí hay? ¿Cuántos tienen, no sé, cuántos tienen doctorado? Sí hay 2, 3 maestrías, pero aquí.
pero un doctorado, ¿verdad? Así que digas, según la carne. Y dice, ni muchos poderosos. A ver, ricachones, ¿dónde están? Hay que ir por los peces gordos, hermanos. Porque el Señor nos dio la visión, entiéndase jactancia. Sí, nos dio una visión grande, hermanos. ¿Eh? Vamos por los peces gordos. Porque alguien dijo que los peces son pesos. Dice, pues no hay muchos poderosos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos dueños de transnacionales hay? Todos más entracalados con Coppel y con otras cosas que nada, ¿no? Dice, ni muchos nobles. ¿Cuántos son de la realeza? A ver, ¿cuántos son así que diga, no, pues yo soy príncipe Carlos, ¿verdad? O el rey Juan Carlos de España, ese es, no hombre, ese es mi tío. ¿Verdad? Pues no, ninguno. Bueno, algún descendiente de Cuauhtémoc. Ahí sí habemos 2, 3, ¿verdad? Dice, fíjense bien, sino que lo necio, ¿cuántos necios hay? ¿Verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios, digan conmigo, escogió Dios. Dios escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, ¿tú crees que tú, hombre, que te crees tan sabio como vimos ahí en el capítulo 1, ¿tú te crees muy sabio? ¿Te crees que estás por encima, que tus pensamientos están por encima de Dios? ¿Te crees muy sabroso, no? ¿Te crees muy sabio? Bueno, Dios escoge a lo necio, a lo que no tiene para avergonzar a lo sabio. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A fin de qué? Que nadie se jacte en su presencia. Y repito la pregunta que hace el apóstol Pablo aquí en el versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? Si ya el Señor nos salvó, ¿de qué nos podemos jactar? Si Él está haciendo alguna obra en nosotros, ¿de qué nos podemos jactar? Entonces, la verdadera fe, pues obviamente, como es genuina, no se jacta porque excluye toda posibilidad de autoayuda. O sea, la verdadera fe sabe que no hay posibilidad, que no hay esperanza en uno mismo, que no hay autoayuda, que no hay posibilidad de automejora, que no hay posibilidad de que yo me pueda procurar la salvación, ¿verdad? Entonces, pone su confianza en Cristo, ¿verdad? Ahí descansa y dice, bueno, aún esa confianza que tuve para ponerla en Él, Dios me la dio. Y me dio la gracia para hacer buen uso de ella. Entonces, por otra parte, ¿sí vamos bien hasta aquí? Esto es parte muy central del mensaje de hoy. Esto es parte muy medular, miren. Porque debemos de guardar nuestros corazones, hermanos. ¿Saben de qué? De los logros espirituales que obtengamos. Porque sí hay logros espirituales. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, cuando vamos avanzando en algún área de nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí, déjenme ponerlo así, en el último año, en los últimos 6 meses, sienten, saben, tienen evidencia que han avanzado, que ya no están en el mismo nivel espiritual que estaban? ¿Hay alguien aquí así? ¿Qué? O sea, que dices, bueno, he avanzado, ciertamente no estoy en el mismo punto, ¿verdad? O hemos visto algún crecimiento en nosotros, hemos visto que algún área de nosotros se ha fortalecido, hemos visto que estamos más sólidos en algunas áreas. ¿Sí se alcanzan a notar eso? Díganme que sí, por favor, porque si no, ay, gracias. Si no, cerremos el changarro y vayámonos por ahí, ¿verdad? Entonces, entendamos que eso, mis amados, son solamente efectos de la gracia de Dios y de nuestra fe en Cristo.
No tiene nada que ver con esfuerzos propios. Si hemos avanzado en algo, ¿sabe qué quiere decir? No quiere decir que estemos muy bien. Si hemos avanzado en algo, quiere decir que Dios es bueno. Que su gracia, que estamos caminando en su gracia, que estamos caminando en fe, quiere decir nada más que Dios es bueno, nada más, ninguna otra cosa. Entonces recordemos que todo nuestro caminar en el Señor es por fe. Todo nuestro caminar, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo allá en el capítulo 1 habla acerca de qué es el Evangelio, ¿verdad? Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero dice que se revela por fe y para fe. Esto es fe de principio a fin. Es decir, todo nuestro caminar en el Señor es confiando en Él. Es en fidelidad a Él, pero va más allá. Es en la fidelidad de Él. Porque eso es lo que quiere decir, mas el justo por la fe vivirá. Ahorita voy a entrar un poquito ahí. ¿Verdad? Todo nuestro caminar, todo, de principio a fin, es por fe. Ahora, empezamos a caminar por fe, porque hemos creído, hemos puesto nuestra confianza en Cristo para el perdón de nuestros pecados. ¿Está bien? Ok, ahí empieza. Ese es el principio. De ahí arrancamos, vámonos. ¿Sí? Pero no empieza en fe y termina o se perfecciona por obras. Yo le voy a decir algo, no se perfecciona por obras. No se completa, pues, cuando digo perfecciona es no se completa por obras. Nuestras obras no perfeccionan nuestra fe. Es nuestra fe la que perfecciona nuestras obras. Se quedaron así con cara de signo de interrogación. Miren, desde acá, luego se ve así como le sale un letrerito, acá atrás, así. Se los voy a repetir. Las obras no perfeccionan nuestra fe. Nuestras obras no hacen que nuestra fe crezca, sino que es nuestra fe la que hace que nuestras obras crezcan. ¿Sí quedó claro? Es por fe y para fe, y la evidencia son las obras. Entonces las obras, repito, son el resultado de una fe genuina. En ninguna manera son el medio por el cual obtenemos el favor de Dios o la aceptación de Dios. Hay veces, a ver, todos, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Sí, por fe, sí, no se puede hacer nada, no podemos comprar la salvación con nuestras obras, no, nada, amén, gloria a Dios, aleluya. Y ya empecé, ok, entonces a partir de ahorita que ya creíste, entonces a partir de ahorita ya hacen obras. Y decimos, no, bueno, eso no es así, hermano. Ciertamente no es así, pero muchas veces así se vive. Muchas veces estamos condicionados a eso. Y de esa manera vemos que se va dando la conducta. Fíjense, Habacuc, capítulo 2, versículo 4, se los voy a leer rápido. Dice, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Esta es la cita que el apóstol Pablo da allá en Romanos 1:17. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora póngame atención, su fe, el texto original se refiere a la fe de Dios. De hecho, la palabra más exacta para decir fe es fidelidad. Fe, fidelidad es una misma cosa. Pero aquí está tratando la fidelidad como más con la idea de lealtad. Entonces póngame atención porque esto es muy serio y esto es muy clave, muy importante. ¿Sí? Entonces se refiere a la fidelidad de Dios que le provee de vida eterna al que cree, porque fue lo que Dios prometió. Porque Dios es fiel, pero Dios ¿a qué es fiel?
a su palabra. Dios es fiel a las determinaciones y Él determinó darle vida a aquel que cree. Dios determinó justificar, es decir, declarar inocente a aquel que cree en Él. Ya lo veremos con Abraham, pero con Abraham dijo que por su fe fue justificado. Por eso es el padre de la fe. ¿Está claro? Entonces dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿por la fe de quién es? Es por la fidelidad de Dios. ¿Por qué somos salvos? ¿Por nuestra fe? ¿Nuestra propia fe? No, hermanos. Porque no es fe en la fe. Ahorita voy a llegar ahí. No es por nuestra propia fe. Es por la fidelidad de Dios que somos salvos. Que Él nos tuvo a bien escogernos, tuvo a bien darnos esa fe para que le podamos responder a las iniciativas que Él tuvo. ¿Estamos claros con eso? ¿Vamos bien hasta aquí? Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, somos declarados inocentes al poner nuestra confianza en la obra de Cristo, quien cumplió la ley por nosotros. Porque la ley tuvo que ser satisfecha. ¿Están conmigo? Si no, eso manifestaría que Dios, es decir, si Dios no cumple la ley para poder justificar al hombre y Dios lo justificara, entonces sería injusto. Pero hubo quien cumplió la ley y fue y se ofreció a sí mismo como un sacrificio sustituto de los pecadores, y Él es Cristo. Es el único. Entonces es nuestra confianza en Cristo, ¿sí?, lo que nos justifica y por lo que Dios nos declara justos. Entonces, miren, aquí por implicación, esta frase por implicación, hay dos métodos concebibles para obtener salvación que son una antítesis el uno del otro, que son contrapuestos. Es decir, el hombre tiene, por así decirlo, hay dos formas en las que el hombre como método, como forma, tiene para justificarse. Una de ellas es a sí mismo, por sus obras, ¿ok? ¿Y la otra cuál es? Por la fe en Cristo. Hemos visto que por eso afirmamos que hay dos religiones nada más. Una, la de las obras, y la otra, la de la fe en Cristo. Así de sencillo. Y que cualquier religión, aunque se diga evangélica, que ese es el asunto, que a veces se dicen cristianos y su método de salvación es por obras. Déjeme ponerlo muy claro, la Iglesia Católica se dicen cristianos, de hecho, dentro de las estadísticas mundiales, ¿verdad? Cuando se dice, a ver, ¿cómo está el cristianismo? Ahí incluyen de todo, hasta los testigos de Jehová. Ahí incluyen mormones, incluyen de cuanta secta. ¿Está bien? Incluida la más grande que acabo de mencionar, la de Roma. ¿Ok? Entonces, para el mundo dicen, esto es cristianismo. Pero su manera de llevar la salvación no es por la fe en Cristo, sino que es por las obras. Es más, de hecho, yo les leí eso la vez pasada, las declaraciones del Papa hecho por allá en la última semana de mayo, dijo que, bueno, pues eso es lo que dice él, y aunque sea el Papa, pues está muy papa, ¿verdad? Pero él dijo que aún los ateos se salvarán si se portan bien. O sea, no necesitas la fe. Esa es exactamente la antítesis de la justicia que Dios acepta. Es exactamente la parte más contraria, es exactamente la parte más antagónica. Es la justificación o la autojustificación. Esa es la religión del hombre.
Esa es la falsa religión. Eso es dentro del cristianismo, pero aún dentro del cuerpo que se dice de iglesia evangélico, también existe eso, ¿eh? También acá adentro también tenemos eso. Sí creo, pero tienes que completar tu salvación por el bautismo. Sí creo, pero tienes que completar tu salvación, con una sesión de liberación. Sí crees, ¿verdad? Sí, la fe, pero aparte tienes que portarte de esta y de esta y de esta, porque si no te quedas. ¿Me explico? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? En plata pura, en blanco y negro, ¿cómo se llama eso? Obras. Entonces, o es fe en Cristo, de principio a fin, o son obras de principio a fin. ¿Con cuál se queda usted? Entonces, escuchen bien, nadie se puede ganar la salvación, el favor de Dios, la aceptación de Dios por portarse bien. Por favor, sáquense eso de la cabeza y del corazón. Eso está muy enquistado de una manera muy general, pero eso corresponde a un evangelio de obras y no a un evangelio de fe. Eso corresponde al evangelio de las obras, al evangelio del hombre, al evangelio de, por así decir, digo evangelio, pues no lo es, ¿no? Pero ese es un falso evangelio. Como decía el peje, ese es espurio. ¿Ok? El peje se le conoce a un ex candidato a la República México, que bueno, ahí anda todavía, ¿verdad? Pero cualquier evangelio que no sea el evangelio de la gracia es espurio, es ilegítimo, no sirve. ¿Sí? Es de eso que le venden por oro y que se lo pone y se pone verde bien rápido. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Verdad? ¿Saben por qué les pasó? Por avaros, mano. Lo agarramos bien barato, mira, es de oro, y ¿verdad? Y se lo ponen, dijeron, hicimos el negociazo de la vida. No, el Señor me bendijo. Y al ratito les están dando gangrena, ¿no? Por ponerse la cochinada esa. Bueno. Entonces, repito, nadie puede ganarse el favor y la aceptación de Dios, la aprobación de Dios. Escúchame muy bien. Dios no puede amarle más. Dios no puede amarle menos porque Dios es amor. Que usted se porte bien no va a ganar mayor amor de Dios. Dios no le va a amar porque usted se portó mejor esta semana. ¿Sí? ¿Cómo te fue esta semana, Violeta? ¿Te portaste bien? Quiere decir, no, mira, si no te portas así, entonces el Señor no te va a amar tanto, ¿eh? ¿Tú cómo te portaste, Sinaí? Sigo en la familia. ¿Tú cómo te portaste esta semana? Tu risa lo dice todo, tache. Y así nos podemos ir, ¿tú, Luis? Dice, no, ya el Señor ya te ama más que la semana pasada, ¿eh? ¿Ustedes creen que es así? El amor de Dios es invariable. No hay sombra de variación en Él, es inmutable, no cambia. Dios es amor. No tiene más amor. Su amor no aumenta, no disminuye, es invariable porque Dios es. ¿Están aquí conmigo? Entonces, es cierto que nuestra obediencia a su palabra es importante para estar en comunión con Él, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Estar en comunión con Él es otro asunto. Y estar en comunión con Él es lo que todos debemos de desear, de aumentar y de crecer en eso. Escuchen, es en eso en lo que aumentamos en nuestro caminar con el Señor. Nuestra comunión con Dios es la que aumenta, nuestra salvación no aumenta ni disminuye. Nuestra salvación está intacta en Cristo desde el inicio, desde un principio que hemos creído. Desde el día 1 que hemos creído,
Nuestra salvación está intacta. Si hemos creído, nuestra salvación está segura en Cristo. Nuestra glorificación es cosa de tiempo, es algo irreversible. Pero nuestra comunión con el Señor es otro asunto. Nuestra comunión con el Señor es ahí en donde vamos creciendo. Es en esa comunión con el Señor donde el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Y para eso se requiere la obediencia a la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí o no? Ok. Entonces, fíjense, al ver todo este panorama, y nosotros nos hemos dado cuenta, porque bueno, a muchos de ustedes les consta, hemos platicado con muchos de ustedes y siempre es lo primero que tratamos de asegurarnos, ¿cierto? Que hayan creído. ¿En qué creyeron? ¿Qué testimonio tienen en su espíritu, en su corazón? El asunto es de que hay quienes no están seguros de su salvación. Fíjense, miren, déjeme, no quiero irme por ahí. Déjeme, voy a ser claro en esto. Hay quienes no están seguros de si son salvos o no, si son hijos de Dios o no, porque ponen a sus obras como la base para ella. Hemos platicado, no nada más con ustedes, con muchas otras personas, ¿sí? Y cuando llegamos ahí, porque creemos que eso es lo más importante, ya de ahí en adelante todo lo demás viene y se va dando en una buena medida por añadidura. Pero nos damos cuenta a la hora de preguntar, y tú tienes la seguridad, si eres hijo de Dios, si en este momento el Señor, hipotéticamente, en este momento el Señor te lleva a su presencia, tú estarías con Él o serías puesto en prisiones de oscuridad, ¿verdad? Sabiendo que estás ya sin esperanza y que es en espera de la ejecución del juicio. O te vas a su presencia. Y miren, hemos visto a hermanos, ¿verdad? Que tienen, o primos, ¿verdad? Pero gente que ya tiene mucho tiempo en la iglesia, que ya tiene tiempo de cristiano y que patinan, y que dicen, no, pues no sé. Y cuando uno, y es genuino. Si dicen sí, no sé, es genuino eso. Pero ese no es el punto. El punto es llegar al porqué. Y cuando uno llega al porqué, se da cuenta que dicen, es que no me he portado muy bien últimamente. Es que no sé porque, pues, me queda claro que no he sido todo lo obediente que el Señor me demanda, entonces no sé si el Señor me llamara en este momento. ¿Se fijan? No sé si ven lo que les estoy diciendo. ¿Sí o no? Contéstenme pues. Porque tienen su confianza, tienen su fundamento en la salvación, no en la obra expiatoria de Cristo, sino en sus propias obras. Y si dicen, no, es que yo sí creo en Cristo, miren, esta es la mayor contradicción que hay. Tengo puesta mi confianza en Cristo para el perdón de mis pecados, pero no estoy seguro de ser salvo. ¿Sí lo ven? Pero eso está en la mente de varios, y no me la platican. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Ya se están convenciendo o no? Porque vean qué clave es esto, hermanos. O sea, sí creo en Cristo. Me digo cristiano, pero no estoy seguro de la salvación. No hay cosa más, no hay pensamiento más antagónico que eso. Eso es no tener en claro qué es el Evangelio. Es no tener en claro qué es la salvación. ¿En dónde se origina? ¿Por qué viene? ¿Quién la da? ¿Quién la mantiene? Y como dije hace un momento, nosotros como pastores, esa es la cosa más importante que para nosotros como pastores y ustedes como ovejas debemos de tener todos, esa seguridad. Y esa seguridad es dada por el Espíritu de Dios. Es su Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos guiados por su Espíritu.
Y ese es de que somos guiados por su Espíritu, no es de que somos guiados a hacer cosas raras. Somos guiados por su Espíritu para todo lo concerniente a nuestra vida y en nuestra comunión con Dios. ¿Estamos aquí? Entonces tampoco nadie puede mantener por obras lo que se le dio por fe. O sea, si la salvación la obtenemos por fe, ¿la tenemos que conservar por obras? Pregunta, si hemos creído genuinamente, ¿entonces dejamos de creer en algún momento? Entonces, ¿por qué se le dice es que apostató, ya dejó de creer? Porque nunca creyó. Muy bien, ya están bien hachas ustedes ya, bien filosos. Versículos 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. ¿Cómo salva Dios a los judíos? Pregunta. ¿Por la fe? ¿Y a los gentiles? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Entonces retoma aquí, fíjense bien, en buena medida la imparcialidad de Dios y hace ver, ¿verdad?, con una claridad, pues, ahora sí que muy clara, ¿verdad?, que el medio de la salvación es el mismo para toda la raza humana, que no importa de qué nacionalidad sea, no importa cómo sea, no importa de qué etnia sea, es la misma, es la fe. Somos declarados inocentes por la fe, ¿ok? No hay un Dios para los judíos y no hay un Dios para los gentiles. Hay un solo Dios verdadero y un solo camino a la salvación. No hay más. En Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Se los voy a leer otra vez. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Entonces, a ver, una pregunta. ¿De qué nacionalidad era Adán y Eva y Abel? ¿Qué nacionalidad tenía? ¿De dónde era su pasaporte? ¿Verdad? A ellos desde el inicio se les enseñó que ningún hombre se puede justificar a sí mismo. ¿Sí se acuerdan, verdad? De lo que hablamos la semana pasada, del diseño que se aventaron de hojas de higuera, ¿verdad? Que les dije que no eran taparrabos los que se hicieron, sino que eran delantales, o sea, les cubría todo, todos se cubrían. ¿Ok? Entonces, ¿quién les enseñó a eso? A ellos se les enseñó por Dios mismo, les fue enseñado por Dios mismo que la redención, que la justificación son una obra enteramente de Dios para todo aquel que cree. Que Dios les cubrió, que Dios cubrió su pecado mediante la muerte de un inocente. ¿Ok? Vengan conmigo rápido a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículos 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Lo voy a repetir para los que no han llegado ahí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Miren, pónganme atención. Los fariseos oraban de la siguiente manera.
Es decir, había distintas escuelas de rabinos, ¿ok? Y esta era no solamente los fariseos, pero también, pues, muchos de los escribas, de las otras sectas del judaísmo, ¿verdad? Y ellos oraban de la siguiente manera, miren, decían: gracias, Señor, porque no me has hecho ningún gentil, ni un esclavo, ni una mujer. Qué lindos, ¿no? O sea, gracias, Señor, porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Eso es para que vean la mentalidad tan alejada de la palabra de Dios. O sea, para que vean nada más la mentalidad, cómo el hombre tuerce lo que Dios establece. Y Pablo conocía eso, él sabía eso, él fue fariseo. Él sabía eso, quién sabe cuántas veces oró de esa forma. Entonces él tomó eso y le dio vueltas. Fíjense, él le dio vueltas precisamente para hacerle ver a aquellos que los estaban judaizando cómo era el asunto. Y el resultado era que en la iglesia no había diferencia. Es decir, en la iglesia no hay diferencia. Y no me estoy refiriendo a diferencia en cuanto a los aspectos personales o culturales o aún de nacionalidades, ¿verdad? O sea, ¿hay hombres aquí? ¿Y mujeres? ¿Hay empleados? ¿Hay dueños de negocios propios? Sí. Yo aquí veo que hay quienes tienen su propio negocio, que no son empleados. O sea, entonces algo como que, ¿cómo está el asunto? ¿A qué se está refiriendo? O sea, no está refiriéndose a que todos son, que hay una homologación en cuanto a forma, sino que no hay diferencia en el modo de salvarse y de ser incorporado al cuerpo de Cristo. Si eres un hombre o eres una mujer, ¿cuál es el modo de salvarse? La fe. Es la misma manera para ser recibido en el cuerpo de Cristo. Y si era un esclavo o una persona libre, ¿cuál era la manera? Y si eran judíos o si eran italianos, fe. Y si eran güeritos y los otros morenitos, y si eran gordos y los otros flaquitos, ¿cuál es la medida? La fe. Entonces no hay diferencia en cuanto a la forma del hombre de salvarse, ni en cuanto a la manera que es incorporado al cuerpo de Cristo. Y esto lo debemos de tener muy, muy claro, ¿verdad? Noten lo importante que es entender bien esto, porque en este caso, con respecto al Evangelio, Dios no incorpora al cuerpo de Cristo de manera, distinta a nadie. Hay una sola fe en Jesucristo, ¿verdad? No es la fe más otra cosa. Sola fe, sola gracia. ¿Está bien? Solamente la fe, solamente la gracia. Dios no salva a los de una religión de un modo y a los de otra religión de otro modo. Pues no importa cómo seas, ¿verdad? No importa qué religión profeses. Todos somos hermanos. Sí, ¿cómo no? Ajá. Eso es lo que dice el ecumenismo. Eso es lo que dice la iglesia, y eso es lo que promueve la iglesia en Roma, y eso es lo que promueve un que otro despistado aún en la iglesia evangélica. Hay un solo modo, hermanos. No justifica, repito, es que a los musulmanes los justifica de una manera. Bueno, pero es que a los budistas de otra manera, pero Dios, no, Dios es uno. Y hay una sola manera de que Él justifica al hombre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, ya con eso tienen para ofender a budistas, musulmanes, católicos, unitarios y testigos de Jehová, o sea, arrianistas, pues, y así le podemos seguir con la lista. Ya, eso los ofende.
Porque eso ya te dice, Buda no te sirve para nada para salvarte. Eso ya te dice, Mahoma cueteó. Es falso, profeta. Eso ya te dice pues ya quién sabe cuántos santos haya, ¿no? Porque ya han canonizado, quién sabe cuántos canonizaron últimamente. Pues ya son varios miles. Todos tus santitos y tu montón de vírgenes no te sirven para nada. En cuanto a la salvación, no te sirven para nada. ¿Sí? Y así podemos seguir. Entonces ven que el evangelio está rudo, ¿no? Sí agrede, aunque uno lo diga bonito. Entonces, lo que una persona cree, pónganme mucha atención, porque lo que una persona cree no determina cómo será justificado. Pues es que yo creo de esta manera, pero es que el asunto no es tu fe. Fíjate, no es fe en la fe, es fe en Cristo. El asunto no es tu fe, ni es el tamaño de tu fe, es el objeto de tu fe. ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿En quién está depositada tu fe? No cuánta fe tienes. Que muchos que dicen, yo sí creo en Dios. No, claro, Cristo, mis respetos, y Él, y sí creo, sí, los demonios también creen y tiemblan. Muchos tienen la fe de los demonios, pero no tienen su confianza puesta en Cristo. ¿Verdad? Más bien lo que cree en quien cree determina si es o no es declarado inocente por Dios. ¿Se fijan? ¿Se lo repito eso o no? Lo que cree en quien cree, eso es lo que determina si es declarado inocente por Dios. Que es Dios el que declara inocente. Es Dios el que declara inocente. Si yo tengo mi confianza puesta en Cristo, ¿qué puedo esperar de Dios? Pues que Él me justifica, que Él me declara inocente. ¿Están conmigo? En Cristo, solo en Cristo, no en Cristo más obras. No en Cristo más bautizo, no fe en Cristo más más acciones, más ciertos ritos, más esto, más esta conducta. No es Cristo más pórtate bien el resto de tu vida a ver si al final la libras. Nada más terrible que eso. Por eso afirmamos que hay solo dos religiones, la verdadera y la falsa. La basada en los recursos del hombre para justificarse ante Dios y la fundamentada en los méritos de Cristo para justificar al hombre. No hay más, ¿verdad? O es por fe o es por obras, pero de ninguna manera hay una combinación de ambas. De ninguna manera colaboran entre sí. Fe y obras no colaboran entre sí porque tienen origen distinto. ¿Está bien? Son de naturaleza distinta. La fe tiene la naturaleza de Dios. Las obras por sí mismas tienen la naturaleza del hombre. No combina. ¿Sí? No combina. Versículo 31. ¿Sí estamos claros hasta aquí, hermanos? Porque no sé si es el calor o qué, pero está haciendo más calor hoy, ¿verdad? Versículo 31. Bueno, pues está bien, ¿no? Así imagínense. Los que se van a ir al infierno, ¿cómo se va a poner el asunto? Que vayan practicando. Versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Se fijan? Hay otra pregunta. ¿Qué es invalidar la ley? Que quitarle la validez, ¿verdad? Como decir, no sirve. Entonces, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y con esto, así como que les hizo un cortocircuito a medio mundo y se rascaban la cabeza. ¿Sí? O sea, a ver. Entonces me estás diciendo que el hombre no se puede justificar por la ley, por el cumplimiento de las obras de la ley, sino que es por la fe en Cristo. Entonces, ahora me sales, Pablo, con que la fe en Cristo no invalida la ley, sino que la confirma.
Pues sí. Porque el hecho de entender incorrectamente la ley de Dios o la ley de la fe, ¿verdad? Eso hace ver a los hombres hacia la búsqueda de la justificación como una recompensa por sus obras. A la religión cuando no se entiende. Tengo que hacer esto para ganarme eso. Cuando no es la intención de la ley, el entender bien la ley, ¿verdad? O sea, bien entendida, cabalmente entendida. Entonces vemos, póngame mucha atención, vemos que la ley nos lleva de regreso a la fe. Digan conmigo, de regreso a la fe. ¿Por qué digo de regreso a la fe? Porque la fe es antes que la ley. La fe es antes que la ley. Hebreos 11 dice que Abel alcanzó testimonio por parte de Dios de que era justo, de que había sido justificado. Mi pregunta, ¿qué ley tenía Abel? ¿Qué ley tenía Eva? Mi pregunta, ¿qué ley tenía Abraham? Fue declarado justo. Entonces la fe es antes que la ley. Es decir, la ley tiene su origen en la fe. La fe no tiene su origen en la ley. Es decir, de la fe nacen las obras. ¿Lo ve? No de las obras nace la fe. Y muchos creen que por hacer van a creer, cuando es exactamente lo contrario. Por eso la fe confirma la ley. ¿Ya los confundí lo suficiente? Qué bueno, les hace bien estarse confundiendo un poco. No, tengo que decir es broma, porque luego al ratito alguien va a escuchar ahí, no, ya ven que sí los quiere confundir, están bien confundidos. Gálatas 3:21. Y no le quiten el dedo ahí de Gálatas 3. Todos estos que estamos viendo son pasajes paralelos a Romanos, ¿ok? Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, va en contra. Dice, en ninguna manera. O sea, no. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la palabra vivificar es la palabra griega zoopoieo, es decir, impartir la vida de Dios. Fíjense bien. Entonces déjenme leerlo de esta manera. Porque si la ley pudiera impartir la vida de Dios, la justicia, o sea, el ser declarado inocente, fuera verdaderamente por la ley. Entonces, póngame atención, no hay ninguna oposición entre la ley y la promesa. Ninguna oposición. Habría oposición si la ley fuera capaz de dar vida, pero no tiene ese poder. La ley solamente puede señalar la falta, pero no dar vida. ¿Ya quedó claro? La ley no tiene el poder de dar vida, tiene el poder para señalar la falta. Pero es la fe, la fe en Cristo, por el medio que la vida de Dios nos es impartida, ¿verdad? Es como nos es dada. Entonces la ley y la gracia o la promesa trabajan en armonía. Las dos las dio Dios. Les voy a poner un ejemplo. Chequen los 10 mandamientos y verán la urgencia que tenemos de la gracia. Con eso. Así nada más con eso. ¿Se opone la ley a la fe, a la promesa? No. La ley nos hace ver la necesidad que tenemos de la gracia. Porque señala nuestra falta, señala nuestra incapacidad. Entonces el propósito de la ley se cumple y se confirma o confirma su lugar, ¿verdad? Cuando un individuo va a la fe en Cristo. No sé si está claro hasta aquí. ¿Sí o no? Entonces, concluimos. Por eso,
el Evangelio, aquí empieza la conclusión. No sé qué os termine, ¿verdad? Pero aquí empieza. Entonces, el Evangelio es una locura para los que se pierden, ¿verdad? Pero el Evangelio es una locura, es algo innecesario para alguien que se considera a sí mismo inocente o que puede alcanzar por sí mismo los méritos suficientes para ser declarado inocente. ¿Se lo repito? El Evangelio es una locura. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que la palabra de la cruz, verdad? Que el mensaje de la cruz es una locura a los que se pierden. ¿Quién es alguien que se pierde? ¿Alguien que se considera inocente o alguien que piensa que puede obtener por sus obras, por sus propios méritos, que tendrá la capacidad de justificarse delante de Dios? Entonces ve el Evangelio y se le hace una nada, se me hace una locura, se me hace absolutamente innecesario porque no lo necesito o porque soy inocente, porque no creo que hay Dios, ¿verdad? O porque creo que Dios es amor y no va a hacer nada, o porque creo que tengo los suficientes méritos, que tengo mi religión, es más que ya hasta tengo, ¿cómo se llaman? Unas indulgencias ahí ya afirmadas por el Papa, ¿verdad? Mandé una lana, pagué por ellas, ya me dieron, miren, ya tengo una carta. ¿Sí sabían que eso ocurre o no? Hay quienes tienen y las guardan ahí porque eso es así, como si se lo fueran a llevar, el mugre papel. ¿En dónde se lo van a echar? No, aquí pónmela bien guardadita aquí en el saco, ¿verdad? Ahí en la mortaja, ¿verdad? Ahí se lo ponen, porque cuando me la lleve, sí, ¿cómo no? Y va a llegar, ¿verdad? Ahí, hipotéticamente, ¿verdad? Va a llegar ahí al cielo, y ahí a San Pedro con el mazo de llaves, ¿verdad? Y va a llegar el otro, no, pues yo voy a pasar, ah, sí, ¿y por qué? No, pues mira, es que aquí traigo mi pase, mis indulgencias. ¿Dónde están? ¿Sí? O sea, agárrenlos, ¿verdad? Alguien me las... Nada que ver, hermanos. Versículo 22, ahí de Gálatas 3. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Es decir, ¿qué quiere decir que más la Escritura lo encerró todo bajo pecado? Quiere decir que lo confinó, que lo recluyó a unos límites, como un carcelero, ¿sí? Como un carcelero, como un guardia que está ahí evitando que el reo se escape. No sé si está claro eso. ¿Sí o no? O sea, está el reo ahí, ¿verdad? Está confinado a un espacio y tiene unos guardias. ¿Para qué están esos guardias? Para evitar que se escape y no puede escapar. Es decir, no puede andar en libertad a no ser de que venga por la orden de un juez. No sé si me estoy dando a entender aquí con eso. ¿Qué es lo que hace la Escritura? Encerró todo bajo pecado al hombre, ¿verdad? Todo, ahí lo puso, y la Escritura, así como que uno dice, me voy a salir por aquí, y llega la Escritura ahí con el metralletón, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Para dónde vas? Aquí te quedas, no te puedes salir, hasta que el juez diga. Entonces, cuando uno cree, ¿verdad? Entonces ya llega la orden del juez al guardia, y le dice, es libre, puede irse. Entonces el guardia dice, adelante, pásele, lo escolto hacia afuera. No sé si lo ven el ejemplo. ¿Sí está claro o no? O sacamos el pizarrón y lo hacemos con monitos. Entonces la palabra clave o las palabras claves aquí en este versículo, fíjense, es fe, dado y creyentes. Ustedes no van a encontrarse en todo esto que diga hacer o guardar la ley. Fe, dado
a creyentes. ¿Ok? Ahora, esto es algo importante que debemos de considerar. Póngame mucha atención, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen en claro lo que es el Evangelio de tal manera que lo pueden compartir a otros? Si alguien te pregunta acerca de tu fe, ¿y tú eres cristiano? No, yo soy cristiano. Sí, pero ¿por qué? Es que voy a tal congregación. ¿Y eso qué? Pues soy cristiano, desde chiquito. Ya, desde hace mucho tiempo. Uy, no, mira, mi pastor es, y te empiezan a mencionar una lista de celebridades. ¿Y eso qué? ¿Verdad? O estás platicando ahí, estás hablando con una persona y que tú sabes, porque alguien que entiende el Evangelio sabe que la necesidad primaria de todo hombre no es que se le resuelvan sus problemas, sino es el perdón de sus pecados, es arreglar su relación con Dios, es entrar en primer lugar en una correcta o en la correcta relación con Dios, y ya lo demás es lo de menos. Pero esa es la necesidad más básica que tiene todo hombre, porque esa es una necesidad eterna, porque el hombre es eterno. Y eso determina la eternidad del hombre. ¿Ok? Entonces, fíjense, llega ahí, ¿verdad? Y fulanita, persona, y pues ya ahí están platicando, y ya le dice y le cuenta, bueno, está más dramático que Mujer, casos de la vida real. Entonces la otra persona le dice, ay, espérame tantito, ¿verdad? Espérame tantito, déjame, te voy a llevar con los ancianos de la iglesia, o te voy a llevar con el pastor, para que te predique, para que te comparta el Evangelio, para que te lleve a Cristo, para que aceptes a Cristo. ¿Qué onda con eso? O sea, nosotros tenemos que tener en claro lo que es el Evangelio. Y debemos de tener la capacidad de explicarlo con sencillez, así. 2 más 2, 4. Hazle como quieras. Pero así es. Pues es que yo no creo, te van a reprobar en matemáticas. Porque aquí, o sea, esa es una verdad universal, ¿verdad? ¿O en Sudáfrica 2 más 2 da otra cifra? ¿Ok? Entonces, algo que debemos de tener mucho cuidado, miren, son 2 cosas. Digan conmigo 2 cosas. Dile al que está a tu lado, son 2 cosas, pon atención, es importante. Número 1, predicar un evangelio, debemos de tener cuidado de 2 puntos. Predicar un evangelio que no deje en claro por qué el hombre necesita ser redimido para ser librado de la condenación eterna, en la que ya está. Tenemos que dejar en claro por qué el hombre necesita ser redimido. En otras palabras, por qué murió Cristo. Porque a veces decimos esto, Dios te ama y murió por ti. ¿Alguien le dijeron eso alguna vez? Cristo te ama y murió por tus pecados. Y tú, ok, qué bueno que me ama. Y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y tú, bueno, yo también. A mí también me gusta. Yo también quisiera tener un plan maravilloso. Yo también seguramente lo tengo. Entonces puedo utilizar a Dios. Oye, ya estamos de acuerdo. Si yo tengo un plan para mi vida y Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, ¿qué tal si nos juntamos y uso a Dios para mi vida? Para obtener todo lo que ese plan maravilloso mío que tiene y que seguramente debe de ser más maravilloso que el que Él tiene. ¿Ah? Entonces lo voy a usar. Claro, voy a la iglesia contigo. Ay, pero tienes que repetir esta oración. Pues la repetimos. Si con eso voy a obtener lo que necesito, lo que quiero de parte de Dios, pues tú dime cuántas veces lo repito. Ah, pues nada más con una. Y ya lo repitió. Ah, muy bien. A partir de aquí te tienes que estar congregando y te tienes que portar bien. Y el otro, bueno, pero ya repetí la oración, entonces si me congrego y si empiezo a decir lo que dicen, entonces con eso voy a obtener lo que yo necesito o lo que yo quiero. Amén.
Dice, pero claro, porque Dios quiere bendecirte, ¿verdad? Entonces pasan unos meses y el otro así como que, ¿ah? Y pasan otros meses, y pasan más meses, y el tipo o la tipa sigue de mal en peor, no hay absolutamente ningún cambio. Pero ya le dicen brother, ¿verdad? Y no, claro, yo ya soy cristiano, yo ya hasta me congrego en tal parte. Llega un momento en que dice, bueno, no tengo lo que tanto te he pedido, Dios. Tengo años pidiéndote esto y esto y esto y esto y esto. A mí no me amas, Dios. ¿Qué tienes contra mí? Y se amargan con Dios y se van, ¿verdad? Y ya. ¿Qué pasó? ¿Creyó alguna vez? No. Por eso es muy importante dejarles este punto en claro. Algo de lo que también debemos de tener cuidado es este segundo punto. Predicar un evangelio de obras. Mucho cuidado con eso. Te tienes que portar bien para que entonces el Señor te bendiga y para que te salve, porque si no, pues obviamente dices, entonces lo que estás diciendo, pastor, es que no importa cómo se porten, no importa entonces la conducta. No, no estoy diciendo eso. La conducta es muy importante, pero esa vamos aprendiendo qué es lo que Dios demanda conforme vamos estando en comunión con Él. Es su palabra la que nos va diciendo en qué tengo que ir haciendo ajustes. En esto me tengo que ajustar, en esto tengo que ajustar, en esto otro tengo que ajustar. Y todo eso da evidencia de que he creído. Otra vez, las obras son consecuencias, son el resultado de la fe. Las obras se originan en la fe, no al revés. Por eso, la fe confirma la ley, no es contraria, la confirma. ¿Quedó claro ese punto, amados? Ok. ¿Por qué no nos ponemos de pie?